Bueno, este es un pequeño video de introducción. En la página web tenemos muchos más, en Facebook, en Instagram, en las plataformas sociales. Tenemos videitos que hemos estado elaborando para presentar este proyecto. A ver, entonces yo quisiera comenzar eh, exponiendo los desafíos que tenemos a nivel global prácticamente desde ya, pero lo vamos a ver más condensado. Esas amenazas a nivel global es a partir del año 2026. El cambio climático, va a haber guerra por recursos, concentración de la riqueza pues va a ser más aguda, la salud por el mismo cambio climático. Vamos a tener nuevos virus, pandemias y otro colateral que es una baja natalidad. En- a partir de que empezó la revolución industrial, hemos subido la temperatura del planeta 1.5 y 1.5 grados de temperatura. Y para el año 2100, si seguimos con la forma que seguimos, vamos a subir la temperatura 6 grados. Eso se traduce en una mortandad de cantidad de especies animales y afectaciones en todo el ecosistema, y lógicamente pues en la vida humana. Eh, el quinto desafío que yo pongo a nivel global, lo que concluyo, es la inteligencia artificial, que está ya desplazando a muchas personas de los empleos. Va a haber una privacidad y una vigilancia controlada. El algoritmo va a empezar a discriminar hasta que desaparece las personas menos relevantes, algo similar como que está ocurriendo en China, que ya tienen establecido un sistema digital donde le recorre a usted su comportamiento social, y eso le va quitando puntos digitales hasta que lo saca del sistema. Eh, Eso nos va a llevar también a armas autónomas, deshumanización, pérdida del pensamiento crítico, pérdida de habilidades, y el último pues va a ser un anarquismo, una confianza que ya se está viendo. La confianza institucional ya se perdió, pérdida de valores o sea, ya es grandísimo, pérdida del sentido de la vida, confusión de la sexualidad, el aumento de adicciones. Yo creo que los que estamos aquí somos un poco mayores de 30 años, ya podemos ver los cambios generacionales y lo que vimos nosotros y los cambios que se están dando con estas generaciones, y eso le puede dar un punto de partida, pues no para predecir, pero sí para concluir lo que puede pasar a futuro. Ahora, si nos enfocamos en Colombia, que es el punto principal, entonces los desafíos que tenemos, mejor dicho, ya desde ahora, y que eh, se van a continuar agudizando, pues a medida que los gobiernos sigan con sus tendencias de control de cada partido. Lo que digo ahora es que un gobierno sube criticando al anterior y hace lo mismo o peor. Los cambios no se ven drásticos. Entonces la corrupción, que es corrupción privada y corrupción estatal, son dos tipos de corrupción. La inseguridad es uno de los puntos críticos en este momento en Colombia. Y les doy unos datos. En Bogotá en el 2023 se registraron 67.000 delitos. Esos fueron los reportados. Eh, la gran mayoría, miren esos números: 248 terminaron en muerte, 137 en sicariatos, 111 únicamente por peleas, riñas. El resto de 67.000 fueron delitos relacionados con la propiedad, hurtos a mano armada y asaltos a viviendas. La pobreza,
La pobreza, pues, todos sabemos que continúa y la pelea por las necesidades básicas, pues, aún continúa, pese a lo que nos vendió el último gobierno, el gobierno actual. Deuda externa para el año 2022 debíamos 350 billones de pesos. Para el 2023 eso subió a 405 y para el 2024 ya estamos en 505 y ya el gobierno del presidente eh, tiene planeado hacer más préstamos, entonces se estima que va a subir a 523 billones para el 2025. Entonces, eh, cuál sería el efecto de este préstamo? Pues hay que pagarle de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Más impuestos a la renta, impuestos a los sueldos, a las comisiones, impuestos al patrimonio, impuestos a los dividendos, impuestos predial, el IVA y lo que quiera más. Eh, a ver, para entender esa parte económica es que la inflación es el resultado de la subida de impuestos. Ese es directamente proporcional. Usted sube impuestos, eso es aumentar la inflación. ¿Por qué? Es sencillo. Usted sube impuestos a, a los productores, a los que producen, pues ellos tienen que subir el producto y eso resulta en inflación. Entonces, es un problema que no se ha tomado con seriedad porque el Estado es muy grande y tiene una tendencia a, a crear nuevas políticas o nuevas ayudas sociales que lo que hace es incrementar ese presupuesto. Entonces vamos a tener un problema energético, que eso se ve reflejado en el transporte, en el sector industrial y la manufactura, en el sector agrícola, en el sector salud. Eso es lo que nosotros, o lo que yo analizo que va a ocurrir o se va a agudizar a futuro. Pero de todas estas amenazas, si lo comenzamos a nivel global y lo vamos llevando a lo local, la más relevante, la más peligrosa y la que ah, no se la ha tomado con cuidado, especialmente porque lo que nos gobiernan no saben absolutamente de tecnología, es la inteligencia avanzada. Yo no le llamo inteligencia artificial porque no es artificial. La inteligencia avanzada es una inteligencia que existe en una dimensionalidad que gracias a los avances tecnológicos o al hardware, a las computadoras y a lo que vamos creando, vamos contactando esa inteligencia artificial, y ella se va expresando a través de eso, a través de lo que vamos creando. Entonces, tomando como punto de referencia y digamos el punto más crítico, que es la inteligencia avanzada, eso nos da dos caminos a tomar. Yo le considero un camino positivo y un camino negativo. El camino positivo, pues, es que podemos utilizar la inteligencia artificial y los avances tecnológicos como herramientas para alcanzar lo que nosotros siempre hemos buscado: la autorrealización, la felicidad, vivir en comunidad, o sea, todo lo que indique la autorrealización. La parte negativa es que las compañías que se están adueñando de todos estos avances tecnológicos y de la inteligencia avanzada, pues lógicamente nos quieren programar como ellos les quede más fácil. Entonces podríamos terminar en un sistema dictatorial tecnológico y lógicamente pues eh, habrá una clase dominante y el resto va a ser pues lo mismo. No ha cambiado la historia, sería la clase burgués y la clase proletariado y sería la división. Yo
creo y concluyo, de acuerdo a mi marca de referencia, mis análisis, mis conclusiones, que ese es el momento donde nosotros podemos utilizar lo que la historia o la evolución de la civilización nos está dando para crear una sociedad mejor, donde podamos vivir todos sin necesidad de conflictos y siempre buscando su autoperfección. Entonces, podríamos empezar con una sociedad donde prevalezcan los principios, los valores, la ética, principalmente. Pero para eso, pues, hay que hacer algunos cambios sociales para que esto se pueda expresar. Curioso, curioso que la mayoría de los que predicen, o cuando usted le pregunta a lo que llamamos expertos o analistas de economía o analistas de política, cómo sería la ciudad del futuro o la civilización del futuro. Mire que siempre nos están, nos están metiendo en ciudades redondas o ciudades de edificios altísimos, donde, o sea, toda la gente en un punto donde es eficiente para mover recursos, pero es más eficiente para controlar a la población. Entonces, esas son las propuestas que viene dando la mayoría de los que están muy interesados en los avances tecnológicos con un fin lucrativo. Y, por ejemplo, el dueño de Walmart, que es el supermercado de superficie más grande aquí en Estados Unidos, propuso y desarrolló planes para hacer una ciudad autosostenible en el desierto de Arizona y de Texas, solo para una casa. Elon Musk, pues ahorita con la unión que se le unió a la campaña de Donald Trump y ganaron, prácticamente Elon Musk quedó con luz verde para continuar su proyecto de, de colonizar a Marte en particular. Y eso nos va a llevar a una sobreexplotación de recursos naturales para poder alcanzar el sueño de este hombre. Así, entre comillas, le cuento que Donald Trump apuntó a Elon Musk como el controlador de gasto, y él dice que planea en el primer año recortar 2 trillones de presupuesto del gobierno de cosas que él considera que no son eficientes. Pues por esa parte está bien. Entonces, tomando estos elementos, entonces, insisto y estoy convencido de que estamos en el momento indicado para crear una sociedad más justa, más educada, y de pueda expresar cada persona sin necesidad de afectar al otro. Creo que tenemos todos los elementos dados en este momento. Entonces, la propuesta en palabras es Evolución Colombia propone un cambio social donde cada individuo pueda proyectarse y trabajar su evolución personal y espiritual sin las presiones psicológicas que son las necesidades básicas de subsistencia, donde cada individuo tenga la oportunidad de descubrir sus dones naturales y hacer uso de ellos para el bien común. Bueno, digamos que esta propuesta surge de que si yo busco siempre estar haciendo, o sea, de cada persona, cada individuo busca la forma de servir al otro, y todos nos servimos entre sí, pues es una sociedad que trabaja de cierta forma perfecta. Y lo podemos poner como ejemplo Japón. Japón se estrellan 2 carros y, y ninguno se echa la culpa, ni hay peleas, los arreglan de una forma muy consciente.
esto se puede alcanzar. Ahora, la propuesta base o la propuesta de partida de Evolución Colombia es que lo que nos puede dar esa libertad es el hecho de sacar los elementos básicos de subsistencia del mercado. O sea, lo que es el aire, el agua, los nutrientes, o sea, lo que produce la tierra, un refugio, la sabiduría, la sabiduría y el conocimiento, son elementos que tienen que estar por fuera del mercado en estos momentos. Son elementos que siempre, particularmente la comida, el refugio y el conocimiento, se ha venido comercializando desde hace muchos años, casi desde siempre. A ver, entonces, sacando estos elementos básicos de existencia del mercado, nos podemos enfocar ya a lo que es desarrollar una sociedad como la que queremos. A ver, para que me entiendan un poco mejor de por qué yo considero que estamos en el momento indicado, que ese es el punto exacto donde podemos empezar a hacer esas transformaciones y que vamos a tener éxito llevando a cabo un proyecto de este tipo. ¿Cómo llegué a estas conclusiones? Pues a través de la observación, la reflexión, saqué mis conclusiones y 7 variables que son fundamentales para entender estas conclusiones. Bueno, uno es la automatización y la inteligencia avanzada. Y como le he dicho anteriormente, ya empieza la inteligencia avanzada y la automatización empieza a reemplazar la mayoría de los trabajos repetitivos que tenemos en la sociedad. Atención al cliente, marketing, soporte técnico, cajeros no sé si en Colombia, pero aquí ya los bancos son sitios de emergencia, porque ya todo se hace desde el teléfono. Los campesinos pueden quedar sin trabajo, los contadores ya prácticamente están sin trabajo, pagadores de nóminas, secretarios. Hay una lista interminable de trabajos que ya se pueden reemplazar con programas de software. Este lo saqué fue de Fedesarrollo, o sea, estoy hablando de Colombia. Aquí en Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de ir acá, o sea, va mucho más adelante, que están reemplazando las personas que hacen aseo, las personas que ponen los artículos en las tiendas, todo esto ya están reemplazados. A ver, la segunda conclusión es el colapso de las instituciones. Ya la institución religiosa está muy caída, ya la institución política pues ni decirlo, las instituciones educativas ya, ya entró en cuestionamiento, la misma gente, los mismos jóvenes ya están abandonando lo que es el esfuerzo y el trabajo. La pérdida en las instituciones, eso se vio claramente cuando ocurrió lo del COVID, que yo no me aplico la vacuna, que así diga el médico, la ciencia, eso no va conmigo. Una pérdida de credibilidad en todo, en los medios. Y igualmente pérdida de valores y principios. Yo creo que eso lo notamos los que somos un poco mayor de 30 años, la pérdida de ética y la moral. Como dato general, en el año 2023 el DANE contó 2.600.000 ninis, que para los que no sepan el término, son jóvenes entre los 15 y los 28 años que no trabajan ni estudian y no están interesados en ninguna de las dos. Esos son los ninis. El tercer factor es el excesivo consumo y confusión en que entramos en la sociedad. Confusión de lo que es la felicidad, confusión de lo que es saludable, confusión de lo que es real. Y tomamos como referencia a Estados Unidos que se dice que el 75% de la población mayor de 40 años está bajo algún medicamento permanente.
algún medicamento permanente. Por eso mismo, mucha gente de forma individual, no por iniciativa médica, nada, están buscando alternativas de alimentación más saludable. Y adivinen para dónde va toda esa comida chatarra, para dónde es el programa que va a ir, para los países no industrializados. Y lo podemos mirar aquí en Estados Unidos. En ningún supermercado usted consigue ni lo que en Colombia desperdicios, que patas, que cabeza de la gallina. Aquí no consigue eso. Y todo eso va para Sudamérica. Entonces, si nosotros dejamos, pues allá nos van a meter toda la industria que ya se empieza a salir de acá. La industria de comida chatarra, pues. El cuarto elemento es que ya estamos en tiempos de la colonización espacial. ¿Y cómo se determina esto? Es con la reducción de costos. En el año de 1970, cuando se lanzó la primera nave al espacio, subir 1 kilo de lo que fuera, de metal o lo que pesara la nave, lo que iban a subir al espacio para trabajar, valía $18.000 en ese entonces, equivalente ahorita a $70.000. En este momento, SpaceX, el de Elon Musk, lleva 1 kilo por $1.500 al espacio. Y para el año 2026, ya en 2 años, él dice que ese costo va a reducir a $300. O sea que en cuestión de costos, ya es posible empezar a colonizar el espacio, porque después de que esté por fuera de la atmósfera, pues ya se alimenta a través de energía solar y tienen otros métodos. Pero ya llevar 1 kilo al espacio a partir del año 2030 va a ser igual que un camión de Manizales o Pereira a la costa. El cuarto es el despertar. Yo lo llamo así, el despertar de conciencia. ¿Qué es el despertar de conciencia? Un proceso filosófico de autodescubrimiento donde se toma conciencia de aspectos profundos de la vida y lo que nos rodea. Hemos notado de que mucha gente, particularmente en nuestro entorno, se depende mucho del tipo de gente que nosotros nos relacionamos, que buscan autoconocimiento, practican el desapego, empatía y la compasión, sentido de propósito y todo es enfocado a buscar una conexión espiritual. El quinto factor es la despoblación del planeta. Hasta el año 2005, 2010 más o menos, se hablaba de la sobrepoblación de planetas, que va a ser un problema. No, y ahorita estamos hablando del efecto contrario, que vamos a entrar a una escasez de niños. Europa, por ejemplo, este año tenía 745 millones de habitantes y para el año 2050 se calcula que van a haber 700, o sea, son 45 millones de habitantes menos, casi lo que tiene un país. Japón está en la misma situación, reduce 23 millones para el año 2050 y si cogemos todas las naciones de forma independiente, vemos una caída de natalidad que, que afecta a la economía, o como siempre afecta a la economía. Colombia, por ejemplo, en el primer semestre de 2024 se registraron 255.000 niños nacidos y en comparación con el año 2023, eso es igual a una reducción del 15%. Y ese nacimiento de niños se concluye de que continúa creciendo. Si nosotros le preguntamos ahora a los que están entre 18 y 19 años, 20, las mujeres no quieren tener niños, muchas no se quieren casar, estamos en cuanto a eso, estamos de para atrás. Y el sexto elemento
ahora hay un menos enfoque en la globalización. Con menos enfoque en la globalización, eso hace de que bajen las tensiones geopolíticas por el mercado, eh, bajen también las pandemias. Eso que me digo que una pandemia del mono, de algo, viene de otra parte. Prioridades económicas sociales, políticas ambientales individuales, avances tecnológicos y automatización que está reduciendo cada vez más la necesidad de mano de obra barata. Entonces, trabajos repetitivos ya se pueden reemplazar con una máquina. Para un dato general, Amazon hizo un pedido de 40.000 robots y ya la mayoría de las plantas de Amazon ya operan son robots. Entonces, en una planta que si no hubiera robots debía tener más o menos 20.000 empleados, no tiene ni 500. Entonces, eh, eso se va, eso se va agudizando y si seguimos pensando que lo que tenemos que hacer es buscar trabajo. Y por último es que la revolución industrial ya llegó al tope. O sea, lo que es la revolución industrial física, ya prácticamente, ya, hasta aquí no hay forma este es el tope. Y aquí sigue otro tipo de revoluciones, eh, la vamos a ver más adelante. Entonces, conclusión, estamos en un punto similar que estaba prácticamente todas las sociedades occidentales, europeas estoy hablando, hace 300 años, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Lo mismo, si miramos algunos factores, ¿por qué ocurrió la Revolución Francesa? Por la desigualdad social, porque estaba dividida en castas, el clero, la nobleza, la burguesía y el campesinado. El clero y la nobleza se llevan prácticamente, o sea, a todos los beneficios de los impuestos de la burguesía y del campesinado. Eh, y lo otro, toda la presión de impuestos caía sobre los mismos. Entonces Francia se metía en guerras y en comodidades que tenía que subir impuestos y eso prácticamente está ocurriendo en este momento. Crisis de gobernabilidad con los reyes, que se pasaban comiendo y divirtiéndose y la gente perdía hasta que no se aguantaron y se reunieron y fueron y decapitaron a los reyes. Esos son algunos de los factores. Lo otro fueron nuevas ideas, la libertad de culto, la aceptación de la propiedad privada, que son secuencias o resultados del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural, artístico, científico, humanístico que se dio entre 1500 y 1700, eso dio el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y la Revolución Francesa se dio bajo el eslogan o el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que pese a todo no, no se dio y aún estamos esperando en eso. Es que pasó, decapitaron a los reyes y se montó la burguesía, que es la misma clase industrial, y, y así continuó la historia. Entonces, estamos en el momento indicado para poner todos esos elementos juntos y, y concluir de que podemos crear una sociedad diferente. Pasamos de la monarquía supuestamente a la república y, y eso fue un sistema social eh, que cambió todo. Es un nuevo paradigma que se rompió y eso es lo que yo propongo ahora. Ya esta pelea, este debate izquierda-derecha, capitalismo, comunismo, socialismo, todo estos ya llegaron a su tope y por eso todas las sociedades están prácticamente eh, en esas tensiones, porque
ya nadie cree ni a la derecha ni a la izquierda, se monta Milei en Argentina y una población contenta, la otra está descontenta. Ahora se subió Donald Trump, que por la visión socialista que tenía Biden, y ahorita estamos para el otro lado, que la visión extrema de derecha que tiene Trump. Entonces seguimos en ese dilema, pero si ponemos todo eso juntos, este es el momento, es el momento propicio, digamos que esa es la ocasión propicia para que surja algo nuevo. Todas las condiciones están dadas. Entonces, personal, o sea, yo considero que es más fácil entablar un sistema como el que yo propongo, sacar los elementos básicos de subsistencia del mercado, es más fácil implementarlo en un país que no está industrializado, como Colombia, porque Colombia prácticamente todo está para hacer. Todo está para hacer. Entonces, va a ser mucho más fácil. Entonces, yo divido esta propuesta en fases y yo creo que hoy no les quería quitar mucho tiempo y podríamos hablar de la primera. Entonces, hay tres elementos primordiales que serían como como la base o los cimientos de las fases siguientes. Entonces, el primer elemento, el primer punto de la primera fase sería la simplificación del gobierno y la distribución del poder estatal, que eso es lo que incluso en la Revolución Francesa Americana de eso se trataba. Ahorita con la inteligencia artificial, lo digo, ¿no? La inteligencia avanzada, entonces ya no necesitamos, ni buscamos, ni queremos una persona que lo sepa todo, porque no la hay. Entonces, mientras que la inteligencia avanzada, pues sí lo sabe todo. Entonces lo que necesitamos es un coordinador entre la parte social y la inteligencia avanzada. Entonces sería enfocar la función del Estado es a proveer bienes y servicios básicos, seguridad y defensa, hacer cumplir los contratos, regulación económica, servir de árbitro de justicia y, lógicamente, planear el futuro. Igual, regular el mercado versus la demanda y protección de la propiedad privada. Para como con dato general, hay dos clases de propiedad que realmente muchos lo confunden. Uno es la propiedad personal y otro es la propiedad privada. La propiedad personal no debería tener límites. O sea, eso nadie debería, porque eso es como quitarle el cepillo de dientes, los zapatos. O sea, la propiedad personal es algo que usted necesita para su subsistencia, o sea, lo que usted usa a diario, lo que usted, esa es la propiedad personal. La propiedad privada es que pasa de esa frontera que ya usted no depende de eso. Esa es la propiedad privada. Y la propiedad privada puede crecer o debería dejarse crecer hasta que no haya afectaciones. Que digamos que yo soy dueño de una montaña enseguida del Nevado de Ruiz, entonces me dio por volar la montaña enseguida del Nevado de Ruiz, que porque es mi montaña, entonces va a afectar pues el Nevado y todo ese sector. Entonces la propiedad privada siempre debe estar regulada, siempre hay que ponerle límites. Ese ha sido un concepto, digamos, mal tomado, mal explicado, porque todos creen que la propiedad privada es, que tengo, no sé, tengo 50 carros, entonces, bueno, no hay comparación, pero si soy dueño de medio departamento, entonces eso es, el Estado me lo tiene que garantizar y proteger porque es mío. No. Entonces, digamos que el primer punto de la primera fase que yo propongo es, primero, simplificación del gobierno y empezar la distribución del poder estatal, pues a través de la
ah, de la inteligencia avanzada. Ahora, ¿cómo funcionaría eso? Entonces, el segundo punto sería hacer un escaneo absoluto del país, de bueno, ya sabemos cuántas personas somos, pero cuántos son entre, no sé, entre 80 y 70 años, entre 70 y 50, y así vamos reduciendo cuántos de ellos están con problemas físicos, cuántos niños tenemos y de qué edades, y con todos esos datos, eh, y con todos esos datos se puede hacer proyecciones. Igualmente, cuántos animales tenemos, cuántos se proyectan, absolutamente riquezas naturales, absolutamente todo. Toda esa información se introduce a un computador central donde la población tenga acceso a esta información. Esa es, eh, esa sería la forma de hacer una distribución del poder del Estado y simplificación del Estado. Esa es parte de la primera fase. Ahora, eh, de la primera fase sería, eh, como había hecho al principio, que los cambios radicales no deberían hacerse porque además de afectaciones. Y le pongo el ejemplo cuando Francia, bueno, cuando se empezó la ola de que había que hacer una transición energética, que ustedes se pusieron en Canadá, en Francia, que pusieron metas que para el 2030, 35 ya habían reducido el consumo de fósiles 20%, 30%. ¿Qué pasó? Que una cantidad de personas quedaron sin electricidad e incluso murieron en Alemania, en Francia, porque no tenían energía para la calefacción. Canadá está en un problema por eso mismo, por esa transición. Una transición sin traumatismo se estima que puede llegar 60 años sin que haya afectaciones. Entonces, los cambios bruscos no son muy recomendables porque eh, va a haber enfermedad. Entonces, a ver, digamos los ministerios que son ah, las varitas del gobierno y son pues, fundamentales para el manejo del Estado. En esta fase que yo propongo es que estos ministros o ministerios sean coordinadores, o sea, quitar títulos eh, para acomodarlos más a lo que se necesita. Entonces le doy aquí unos datos. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, que debería tener, o sea, para hacer, y esas son las conclusiones de aquí, o sea, las conclusiones eh, de eficiencia, para ser un buen ministro de Relaciones Exteriores, debería tener educación de relaciones internacionales, ciencias políticas y derecho internacional. ¿Y quién es ahora el encargado? Es un ingeniero en minas. El Ministerio de Defensa debería saber ciencias militares, relaciones internacionales, administración pública, ciencias políticas. Y yo le pongo algo de experiencia en el ramo. Y no, es un abogado. El Ministerio de Educación es un economista. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo, ciencia política. Ministerio de Ciencia y Tecnología es un sociólogo, una socióloga, perdón. Y en este campo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación debería tener conocimiento o experiencia en ingeniería física, química, biología, investigaciones científicas. A ver, es muy difícil encontrar una persona que reúna todos esos requisitos, pero sí hay mucha gente en la academia que se puede aproximar. Entonces, la selección de esos ministerios serían a través de convocatorias de participación y de debate y de concurso entre las universidades que sobresalgan en dichos ramos. Entonces, eso sería, como todo está ya prácticamente al paso 3 de la fase 1, ya prácticamente todo estaría metido en un computador donde todos tuvieran acceso. Entonces, se podría llegar a votaciones
de las mejores propuestas a través del voto popular en directo con la ayuda de la inteligencia artificial. Y le pongo el caso de X, que se llamaba Twitter, se llamaba antes. Elon Musk es el dueño, él hace unas encuestas, por ejemplo, que quién debería ser el, ahorita el zar para, para la inmigración, y puso tres candidatos y puso a votar y votaron casi 800.000 personas. Entonces es una participación, o sea, yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de empezar verdaderamente a experimentar lo que es la democracia, que lo dijo Platón en su época, cuando criticó el surgimiento de la democracia, le dijo que había nacido muerta. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos primordiales para que la democracia o la participación democrática se cumpla es que la persona que vote debe tener conocimiento de lo que está votando. Entonces, hasta ahorita la gente, hay un cambio mental en las nuevas generaciones que ya no le creen a uno, sino que van directamente a Alexa o a ChatGPT o al computador y simplemente confirman lo que uno le está diciendo. Entonces, eso se va a profundizar y, y eso se puede tomar ventaja haciendo este tipo de participaciones. Entonces, yo desearía y aspiro y tengo fe de que algún día veremos en el Congreso, no veremos las peleas de Polo Polo con el otro, de JP con el otro, la pelea de Juinao. Bueno, no estoy muy enterado de los no, pero yo sé que hay unas peleas, siempre han habido, que usted es paraco, ¿no? Que usted es corrupto y esos son los debates. Allá deberíamos tener unos debates de estas características. Que la inundación que hubo en el Chocó, ¿cómo la vamos a solucionar? Entonces se reúnen los expertos en el tema en el Senado y debaten y sacan las conclusiones. Bueno, entonces aquí empieza ya, digamos, lo más fundamental de la propuesta, y es el aire y el agua la tenemos de cierta forma, no garantizada, pero la tenemos de cierta forma por fuera. Está en el mercado, pero está por fuera aún. Son los nutrientes. Yo no estoy hablando de la comida, sino que estoy hablando de los nutrientes. Si observamos la foto a la derecha, mire todo lo que puede producir la tierra y mucho más. O sea, eso es algo que debería ser ya garantizado para cualquier ser humano. Ningún ser viviente, usted mira desde una hormiga, un elefante, cualquier animal, incluso una planta necesita nutrientes, si no se muere. Entonces ahí termina la experiencia. Esos son elementos que deberían estar por fuera del mercado. Lo que vemos aquí es la liberación de los nutrientes. A ver, entonces la pregunta es, ¿eso cómo se haría? Que la liberación de los nutrientes, que toda la gente tenga acceso. Inicialmente se puede hacer con las personas que están en las cárceles. O sea, esa gente que está en las cárceles por delito, es muy simple, es que esta parte de la propuesta no es ni siquiera, o sea, algo nuevo. Eso en Canadá lo hacen, aquí en Estados Unidos lo hacen. Claro que no, pero lo hacen es para trabajo y le pagan a $2, creo que le pagan la hora a ellos. Pero esto se puede hacer, toda esa gente que está en las cárceles, se puede hacer una selección por delitos, por agresividad, por conclusiones psicológicas, y se pueden incorporar a diferentes fuerzas de trabajo. Entonces, podrían ser, preguntamos, si vamos, por ejemplo, en Pereira, la cárcel de Pereira, no sé cómo se llama,
preguntamos cuántos panaderos, habrán unos de 100 prisioneros, habrán por ahí mínimo uno o dos panaderos. O sea, de muchas presiones allá, entonces son gente que debería estar produciendo. ¿Cuáles serían los beneficios? Y ahí es donde empieza ya a desarrollarse, digamos, los ingredientes para la segunda fase. Los beneficios de liberar los nutrientes, que todo el mundo tenga acceso a ellos, es cero hambre, reducción del crimen y lógicamente pues más justicia, reducción de los políticos, reducción de la excusa subversiva, menos dependencia del Estado, más creatividad culinaria y se puede direccionar al turismo y lógicamente al impacto climático. Y se podría darle un valor mayor si todo esto lo hacemos de forma orgánica. Ahora, la fase 1 y el último punto es una reforma a la policía y el ejército. Estas dos instituciones deberían estar descentralizadas. Algo así como divide y vencerás. O sea, no es que lo ponga a pelear entre ellos, sino que lo que yo propongo es que cada departamento, cada ciudad, cada municipio y cada pueblito tenga su propia departamento de policía, pero subsidiado por el mismo pueblo, por el mismo departamento, totalmente independiente. O sea, la policía de Pereira no tiene absolutamente nada que ver con la policía de Manizales. Habrán coordinaciones de operaciones, pero el coronel, y eso es lo otro, el cambio de la forma de ascender. El grado máximo que debería llegarse es a capitán de ciudad. Entonces, ningún comandante, ningún capitán comandante de todo el departamento de Manizales de todas las vías Manizales, podrá tener poder sobre un policía de Pereira o de Dos Quebradas. O sea, si el hombre, o sea, quitar ese poder jerárquico, que eso viene desde toda la historia, y eso es lo que lleva a la concentración del poder. Entonces, esto lo que busca es eh, la distribución del poder. Y esto también no es algo nuevo. Aquí en Estados Unidos, el agente policía tiene potestad. Un caso así, le comento, por ejemplo, aquí está dividido policía de carreteras, eh, está policía de ciudad y está policía del sheriff, que es el policía, digamos, eh, de la localidad o de la zona pequeña. La policía del aeropuerto también es totalmente independiente. Llegó una policía de departamento, de ciudad, a dejar a la hermana en la patrulla y la arrestó, no, perdón, no la arrestó, o sea, la reportó la policía del aeropuerto y la echaron por utilizar mal los elementos de la policía. O sea, una descentralización total donde prácticamente se controle ellos mismos. A ver, los beneficios de un cambio así sería mayor justicia, cada policía tendría la oportunidad de actuar de acuerdo a la ley y no a lo que diga el grado superior, mayor control y menos corrupción, oportunidad de aplicar la ley con base en los conocimientos de leyes, valores y moral del policía, menos congestión para los jueces. O sea, todo esto es un paquete que a medida que vamos aplicando las fases digamos, se va descongestionando todo eso y va a llegar a un punto en que la policía se va a poder controlar, perdón, no se va a poder controlar, se va a poder contratar, eh, o sea, cada ciudad o cada pueblito lo contrata y empieza desde patrullero y algo similar a lo que propone el ejército es que el sistema no, en este momento son los superiores los que eligen el candidato para ascender y debería ser al contrario, como fue en Roma, por ejemplo, que eran los mismos
los mismos soldados, los mismos guerreros, los que elegían a su comandante. ¿Por qué? Porque lo respetaban, era un líder que querían seguir. Entonces, ese sistema de jerarquía debería ser invertirse. De 10 soldados eligen al que creen que es el que puede ser su comandante inmediato y así va subiendo la cadena. Ahora, entre otros beneficios de empezar a trabajar con la gente que está en las cárceles, para el año 2023 se estima que habían 100.000 encarcelados en Colombia. Eso equivale a una inversión de presupuesto de 3.5 billones de pesos. Hurto con para delinquir extorsión. Y la mayoría, lo que he dicho anteriormente, la mayoría de esos 100.000 están por hurto, concierto para delinquir, extorsión. Y si uno le pregunta a ellos, ¿y usted por qué robó? ¿Por qué metió apartamento? ¿Por qué necesitaba para la comida? ¿Por qué necesitaba? Siempre hay excusas, pero, o sea, esa necesidad básica ya no es excusa. Entonces, vamos a tener constantemente gente trabajando en las granjas para todos, limpiando las calles, haciendo diferentes cosas productivas. En Bogotá se registraron 147.000 hurtos en Bogotá la vez pasada. Y hay un problema, la congestión del sistema, que lo que hacen es liberarlos. Creo que el presidente propuso que una de sus ideas para reducir el número de hurtos era quitar el número de delitos. O sea que si un celular era un delito, entonces ya no, si era un celular ya no es delito, entonces ya eso reduce el número de delitos. Inseguridad y violencia, el hambre, eso se empieza a disminuir. Entonces, desde ahí empezamos a lo que ha empezado inicialmente, a desarrollar una sociedad con principios, valores y ética. Ya empezaría la fase 2. Le hay, digamos, una brocas pequeño. A ver, todas las sociedades, tengamos en cuenta que el objetivo de toda civilización son los mismos. Si miramos la de Asia, la de Europa, la de América Latina, o sea, todos es supervivencia, prosperidad, progreso y desarrollo, estabilidad social y política, expresión cultural y espiritual, legado y continuidad. Ya en la parte 2 ya empezamos directamente a tocar lo que nos concierne en qué es lo que vamos a hacer y lo que nos puede llevar a ese mundo ideal. Es el mercado. El mercado. Economía, bueno, la economía es un resultado del mercado. Entonces, ¿qué es economía? En la Grecia antigua, pues es la administración del hogar. O sea, uno le da, y creo que en Colombia todavía utilizamos que el esposo le da prácticamente el sueldo a la señora para que ella lo administre. Que dice, no, ¿usted cree que yo bueno, una es la forma más fácil. Si la señora no le cree, una dice, entonces que uno tiene plata, no, que no me da para el pan de mañana, que no tengo más. Aquí le tengo todo el sueldo y administre usted entonces para que no me esté jodiendo. Esa es más o menos una de las. Entonces, desde ahí surgió de que la administración del hogar. Entonces, eso, a medida que fue creciendo el mercado, entonces pasó de micro, que es el comportamiento de los consumidores. El micro es lo pequeño, desde el hogar al consumo cuando el mercado se fue ampliando y después se quedaron las primeras empresas. Entonces, a eso es lo micro. Y lo macro ya tiene que ver con el empleo, la inflación, la política. Pero como base, el mercado siempre se basa en dos fundamentos, es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces, ¿qué sube precios? ¿Qué baja precios? La oferta y la demanda. A través de la revolución industrial, entonces digamos que se fueron orientando hacia
unos que producían y otros que recibían los beneficios, y eso fue lo que causó eh, o sea, la pelea entre izquierda, derecha y lo que Carlos Marx dijo, la opresión de la burguesía sobre el proletariado, y ahí yo creo que ya todos más o menos tenemos idea. A través de la historia, el mercado siempre va a estar presente, siempre va a estar ahí, porque es la única forma que una sociedad pueda resolver sus problemas sin peleas. Simplemente lo mete al mercado y, y se vende, se compra, se intercambia y ya. Ese es el mercado. El mercado de antes había el mercado de personas, mercado de esclavos, mercado de esposas, mercado de todo, que cambiaban 50 abejas por una esposa. Todo eso es parte del mercado y es la forma más fácil de solucionar. De que Estados Unidos desarrolló todo un imperio precisamente a través de la utilización del mercado. Entonces, ¿qué pasaría si eh, el mercado, ah, cuando es funcional y cuando es organizado, pues reduce las presiones sociales, no hay conflictos? Si no tuvieras, en caso eventual de que no hubiera mercado, pues como leemos a la derecha, es una organización total de la producción y distribución que incluye los alimentos, el agua, la energía, y lo mismo, falta de valores, porque todo el mundo mira a ver yo cómo voy y robo, en vez de mirar si puedo cambiar o trabajar por algo. Entonces eso es lo que se llama una especie de anarquía. Y como no estamos lejos, mire, falta de valores a las cosas. Cuando el mercado no está organizado, empiezan a faltar los valores, comienza el caos, la anarquía, la inseguridad, um, la corrupción, la pobreza, y es un desorden. Entonces, el mercado debemos, o sea, debemos es fortalecerlo en vez de tratar de quitarlo. Desde que empezó, desde que empezó, desde que se inventó la rueda, hace 4.500 años, los sumerios, empezó los cambios evolutivos basados en los avances tecnológicos. Entonces, digamos que la rueda es la primera tecnología. Y estamos aquí ya con inteligencias avanzadas y todo empezó con la rueda. Entonces, eh, hay algo muy interesante que a través de la historia, mire, como el mercado nunca ha podido, o sea, no, el mercado es fundamental para las sociedades. ¿Y qué es el mercado? Entonces es la producción, el transporte, almacenamiento, manufactura, distribución y, y el consumidor final. En este caso, o sea, hasta antes de la revolución industrial, generalmente había aquí un personaje que era el faraón, era el rey, era el emperador, que era el que se encargaba de decir para dónde iba esa producción y qué era lo que se debía manufacturar. Entonces, si era para la población en tiempos de paz y si era para la guerra, todo iba para allá. Y los casos más recientes, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, que dominaba India, dejó morir varios millones de indios porque le quitó los recursos alimenticios para llevarlos a la guerra. Y eso mismo pasó en Rusia entonces, fundamental quién maneja esa distribución. Y lo mismo, desde que se inventó la rueda, desde que empezó la agricultura hace 12.000 años, es los mismos patrones: producción, manufactura, almacenamiento, transporte y mercado, que es el punto final. Todos están enlazados. Hace 4.000 años era el faraón el que decía, si miramos las fotos de la parte de abajo, no importa si es un faraón, si es un rey, si es un emperador o un rey, el mercado siempre está ahí. El mercado ha existido y seguirá existiendo.
si miramos las fotos, lo único que cambia son el diseño arquitectónico de las casas o la vestimenta de algunas personas, pero el mercado es igual, no cambia. Esto sí ya es, esto lo voy a hacer rápidamente. Este es desde que empezó la primera revolución, como ha hecho inicialmente, que el Renacimiento dio algunas reflexiones, algunos puntos claves para desarrollar una nueva sociedad. Después de la invención de la máquina de vapor, se considera que ahí empezó la primera revolución industrial en 1776. Eh, Estos tres instrumentos, la máquina de vapor, la desmontadora de algodón y el telar, fueron el inicio de la revolución industrial. Eso fue ¿por qué? Porque creció la producción, o sea, que creció la oferta y eso hizo que creciera la demanda y se creció, y detrás de eso, pues, se empezaron a desarrollar otros variantes del mercado, y es quién iba a arreglar la máquina, quién iba a hacer los cortes, quién la iba a apilar, y así fue creciendo, al punto que prácticamente le quitó el poder a los reyes. O sea, la clase industrial le quitó eh, el poder a los reyes. La última reina que se considera, la reina Victoria, que, que prácticamente fue un símbolo y un representante comercial. Se iba a hacer visita a los países a vender lo que los industriales producían. Y así seguimos desarrollando, eh, seguimos evolucionando. Y como he dicho anteriormente, entonces empezamos con la máquina de vapor, con el telar, y eso demandó que hubieran otras profesiones. Y a medida que se van sofisticando, entonces entró la educación como nosotros la conocemos, que la ingeniería mecánica, técnico mecánico, ingeniería química, industrial, ciencias tecnológicas, etcétera, etcétera. Y, y ese es uno de los, digamos que los elementos que no, en los países de Sudamérica no pudimos entender, y es que la educación, la educación es una fábrica, los colegios, la primaria es una fábrica para sacar gente que va a la secundaria es una fábrica para sacar gente que va a la universidad es una fábrica de sacar gente para alimentar la industria, pero en Colombia no hay industria. Entonces terminamos con un desbalance entre oferta y demanda, y por eso que eh, vemos que en Colombia hay registrados 1.500.000 abogados, mientras que en Estados Unidos hay 700.000, porque ellos no quieren desbordar la demanda. ¿Por qué hay una demanda grande aquí en Estados Unidos de médicos, enfermeros? ¿Por qué? Porque todo sitio, toda institución con profesiones claves tienen un límite de acceso. O sea, aquí eso no es que se registran todos los que pueda caber en el aula, no. Tiene que cumplir las leyes de oferta y demanda, porque si no, eso hace que un abogado ya no se gane $100.000, sino que se gane 20, porque hay tanto abogado que terminan como en Colombia, cambiando un caso por una olla pitadora. Entonces, por eso es lo trascendental, es la transformación del mercado. Y lo mismo, entonces, ya pasaron a un segundo plano, no, es que ya no existen ni los faraones, ni los emperadores, ni los reyes. Ahorita simplemente existen los empresarios. Y los empresarios, lógicamente, abogan por la propiedad privada, el libre mercado y la productividad, pero tiene que haber alguien que controle eso, y nosotros le decimos el gobierno. Ahora, nos han vendido desde Carlos Marx, que empezó, pues con justa razón, a satanizar el capitalismo y el mercado, y nos lo han pintado a través de la historia después de Carlos Marx, de que el capitalismo es solo destrucción, y el mercado es un poco de gente malvada, avarientos, mirando a ver cómo roban a la gente
con lo que venden. Eso es lo que eso es lo que nos han vendido. Pero, eh, a ver, vuelvo acá. Eso es lo que nos han vendido, pero en realidad, así como información general, como la reflexión que tuvo Carlos Marx inicialmente, porque Carlos Marx era un filósofo, era un pensador, un profesor de filosofía, y el hombre solía, ah, no me acuerdo el pueblito entre Alemania y el país vecino, donde él vivía, se iba los fines de semana, después de clase, se iba allá a pensar, a escribir, y un día llegó al, al, al parque donde él se solía sentar y alimentar a los pájaros, y resulta que lo estaban cercando, que porque ya era privado. Te digo, pero ¿cómo así? Si esto lo puede disfrutar todo el mundo. Dijo, no, eso lo compró fulanito y quiere hacer su mansión acá y entonces ya es privado. Entonces ahí empezó la reflexión y lo escaló a entender eh, el mercado como la herramienta más fácil de desechar entre la cadena del mercado era el empleado, el hombre, la persona, porque el precio del material podía variar, pero tenía un límite hasta el punto de producción, pero el empleado no. El empleado se podía variar todo lo que quisiera. Bueno, eso es otro tema más interesante, más largo. El caso es que a pesar de todo esto, no importa cómo cambien las sociedades, no importa el punto evolutivo donde estemos, esas tres cosas continuarán existiendo. Incluso si colonizamos a Marte, pues seguirá, porque nosotros tenemos, no sé, titanio, oro que nos van a necesitar allá para hacer electrónicos, entonces va a continuar el mercado. Así encontremos otras especies viviendo en otros planetas, se buscará la forma de intercambiar, no sé, conocimiento o hacer algo para evitar conflictos. Entonces, producción, transporte, almacenamiento, manufactura, nuevamente transporte y el mercado final. Entonces, el enfoque es el mercado porque todo esto transforma mm, lo que se produce, lo que se transporta, y lo que se almacena, lo que se manufactura. Entonces, ese va a ser la fase 2. A ver, los países como Estados Unidos tienen un enfoque gubernamental dirigido al mercado. O sea, es un país de mercado, donde el mercado prácticamente manda en todo. Y mire, pues los avances, los desarrollos, los avances eh, que tienen en todos los sentidos, porque hay una competencia de mercado en todo, en las universidades, en todo, conocimiento. Y en los países como Colombia, pues la figura de de quién decide para dónde va el mercado no ha cambiado. Antes era rey, ahorita es el presidente, el que cree saber y cree para dónde es que tiene que orientarse y cómo se va a hacer el mercado. Y ese es un error. Un error, ¿por qué? Porque termina es, sus propias ideas y sus amigos. Ah, a ver, ya estoy terminando esta partidita de presentación. Empezamos la primera revolución industrial, la máquina de vapor, después la segunda revolución fue la gasolina y la electricidad, después fue la revolución digital y automatización en 1970 con el surgimiento del computador, la cuarta revolución industrial y la creación de la inteligencia artificial. Eso lo sabemos porque está el Internet de las cosas, empezaron los primeros robots a salir al mercado, el dinero digital, la biotecnología, nanotecnología, el Big Data. Todo eso se pueden desmenuzar pues, en otras presentaciones más adelante, porque cada uno, por ejemplo, el Big Data, no sé si sabían que ya están los científicos trabajando con eh, acumular información en el ADN humano. Entonces, por eso es más fácil conectarnos con la tecnología.
Y la quinta revolución industrial, que se empezó a partir de 2020 con el Neurolink, es la integración humana con la inteligencia avanzada. Y eso nos va a llevar bueno, esta es la parte de abajo, digamos, hay unos observadores que dicen que para que haya un balance más o menos entre el desarrollo de todas estas tecnologías, se debe trabajar más en la inclusión social, en la ética del bienestar, energías limpias, economía circular. Creo que el presidente Duque hablaba mucho de la economía circular. La sexta revolución industrial, que empieza a partir de 2030, es la inteligencia avanzada autónoma. Ya para el 2030 ya la inteligencia, ya los robots van a ser prácticamente autónomos. Y a partir de ahí, de 2030, ya empezamos a dividirnos tenemos la opción de tomar dos caminos. Uno que es la humanidad cibernética, que ya va a haber la capacidad de reemplazar, que me moché un dedo, no, ¿cuál es el problema? Pues se lo reemplazamos por un robot, por un dedo robótico. Que me falta un ojo, lo mismo. Que quiero más joven, entonces le trasplantamos su información cerebral en un chip y luego lo pasamos a otro cuerpo, que se puede crecer en cultivos. Están hablando están experimentando haciendo cultivos creciendo niños en laboratorios. Entonces simplemente hasta un punto y le traspasan la información a otro. Para mí este es el tope máximo de la revolución industrial y el tope máximo de la experiencia que nosotros tenemos en la tercera dimensión. Ahí podemos escoger entre si nos queremos volver de esa forma, convergencia total entre la biología y la tecnología, o empezamos a experimentar otro tipo de tecnologías, y ese va hacia el interior, que se llama una humanidad biológica con veras o con proyección a descubrir quiénes verdaderamente somos y de dónde venimos. Esa va a ser. Entonces, la forma en que nosotros podemos llegar a tener esas reflexiones es cuando nosotros empezamos a liberarnos de los elementos básicos de subsistencia. Entonces, hasta ahí termino la primera fase y lo dejo ahí porque creo que ya vamos como una hora y larguita, porque esto lleva horas para explicar, porque como digo, esto es un rompecabezas de cientos de fichas que hay que ponerlas en el punto adecuado, en el momento adecuado, para que no haya alteraciones. Pero se puede hacer. Y yo considero que primordialmente liberar los nutrientes, porque eso le da la oportunidad a la gente de saber de que hay hay cosas más interesantes para reflexionar. Si nosotros observamos el mercado en Colombia, el 90% está basado en comercializar los elementos básicos de subsistencia. Usted mira, el mayor empleador es el éxito, las tiendas, porque es que hay dos tipos de empresarios. Hay empresario, ¿cómo es que se llama? Innovador, o sea, que produce empresa, que hace empresa, que está creando constantemente. Y hay otro tipo de empresario que es rentista. ¿Y qué rentista? Compro más barato aquí para vender más caro allá. Aunque esto se debe coger también con pinzas, porque el valor agregado que le da muchos en esa cadena de rentismo es muy interesante. Va a una carulla, la presentación que le dan a las frutas, la organización, eso es un valor agregado que no se puede, o sea, no se puede desmeritar, porque es excelente, aunque está comercializando con elementos básicos, pero, y no está produciendo más, pero o sea, ese es suficiente para tenerlo en cuenta.
pero atrás está el hijo mío. Eh, hasta aquí termino la presentación de la primera, entonces ustedes dirán. Cuando dices liberar es que que el gobierno, el Estado subsidie el alimento. A eso te refieres, ¿cierto? No, muy interesante tu pregunta, Marta, porque lo que yo busco es, cuando digo sacar los elementos básicos de subsistencia del mercado, es absolutamente del mercado, aunque continúan en el mercado, ya me explico. Sacarlos del mercado es que toda la gente tenga acceso a los nutrientes. No es ni desayuno, almuerzo, comida, ni a bandeja paisa, o sea, no, usted tiene derecho al acceso a cebolla, tomate, a todo lo que produce la tierra. Usted tiene derecho. Entonces, ¿cómo lo pienso yo? Si lo empezamos en Pereira, por ejemplo, entonces en Cuba, no me acuerdo por el terminal, en puntos claves van a haber como una especie de revuelterías donde, de la forma que yo lo imagino, una fuerte de revuelterías donde donde haya acceso a frutas, verduras, todo lo que produzca la tierra de forma local. El Y suministro. sí, o sea, se pone ahí y esos puntos de abastecimiento deben quedar entre 15 y 20 minutos de distancia caminando. O sea, usted puede ir por la mañana y quiero huevos revueltos con tomate y cebolla, pues ya usted tiene cebolla y tomate. Y todos esos elementos se están sacando de forma escalonada. Eh, Mucha tela de cortar porque para llegar allá el país necesita mucho dinero. ¿Y va- cómo lograr ese dinero? Entonces, bueno, yo le quiero al grupo qué opinan, qué preguntas tienen, que cómo les pareció. Es bueno que intervengan, que no escuchar sus puntos de vista. Se tienen que, están en mute. Ah, sí, es que hay alguien que usted colocó en mute, a María C. No, a mí ya me lo quitó. Ok, ya está. ¿Qué Marta, preguntas? Ok. sí, ¿qué preguntas? Pero yo lo veo que esto se puede empezar de forma, en las ciudades va a ser un más desafío. No no por la producción, sino por la forma de distribución. Pero digamos, si, si nos imaginamos Dos Quebradas, Pereira, Cuba, va a ser muy sencillo aplicar esta idea. En cuanto a los costos, pues ya te lo estoy diciendo. Eh, son, si se pone la gente de las cárceles a trabajar, esos 3.5 billones eh, se van descontando. Si ya no hay necesidad de darle a la gente los 500.000 pesos, porque son muy pobrecitos, o sea, pues que tienen razón, pero la gente, cualquier ayuda que el Estado da generalmente termina en lo mismo, en ir a comprar comida. Que le vamos a dar 80.000 pesos o 200.000 pesos a los ancianos mayores de 80 años, que para que compren comida. O sea, lo que propongo es hacer una economía más eficiente y no salir del sistema de monetario porque pues, es necesario, pero sí hacerlo más eficiente. Pero Eh, igual hay que aterrizar la economía. Imagínense si ahora que hay tantos negocios y la gente se las ingenia para ganar dinero, el cambio es mucho, aterrizar todo lo que estamos planteando larguito para plantearlo, me imagino como lo tienes organizado. Pero sí les quiero decir a ustedes que por favor opinen algo para que John se lleve una idea de cómo ustedes sintieron. Si hay alguien que quiera opinar, gracias. Porque aquí lo que estamos haciendo hoy estamos haciendo un ensayo. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Le encuentran?
cómo lo ven. Sería muy bueno que le hicieran esa retroalimentación a John. Marta, claro está que la parte de de cómo se va a llevar a cabo eso viene en la segunda fase, porque como te he dicho, van Mm. surgiendo, te decía, vamos liberando los alimentos, los nutrientes de esta parte, pero al mismo tiempo vamos empezando a cambiar el sistema educativo. Entonces vamos a introducir no solo finanzas, o sea, en las escuelas, sino que se va a introducir también un sistema donde los niños desde pelados puedan tener la oportunidad de empezar a descubrir sus capacidades. Ahora bien, esto de cómo seguiría moviéndose el mercado, pues yo digo que los nutrientes están por fuera del mercado, pero siguen dentro del mercado. ¿Y cómo funciona eso? Que lo quiero poner un ejemplo. En Venezuela, cuando Chávez llegó a la presidencia, él eh, puso árboles, en vez de árboles decorativos en las avenidas, puso árboles frutales, aguacate, mango, eh, Mm. diferentes. Y la gente, muy poca gente iba a recogerlos. Entonces había una gente que iba y los recogía, los limpiaba, los organizaba en bolsas y los vendía. O sea que ahí A sigue ver. el mercado. ¿Por qué? Si yo no, y por eso existe, Marta, aquí hay, y todo lo, y en Colombia también, vaya a Carulla y una naranja vale, no sé, vale 2.000 pesos. Va al Éxito y vale 1.500. Va a la revoltería, vale 1.000. Y va a la revoltería de la esquina y vale 500. O sea, todo eso es funcionamiento de mercado porque hay unos valores agregados. Entonces, a eso es lo que yo le apunto. Y otra cosa, como la cuestión es apuntarle al turismo internacional, entonces ese acceso que tiene la gente que le gusta cocinar, pues tiene que, o sea, empieza a bajarle la presión o la preocupación de dónde va a sacar lo que va a cocinar. Eh, no toda, o sea, no toda la gente le gusta cocinar, o sea, y hay gente que prefiere comprar. Entonces, la gente que le gusta cocinar y cocina una señora que haga unos patacones con río borriago deliciosos, entonces se le va a crecer la demanda sin necesidad de invertir demasiado. Eso le va a llevar a que va a necesitar un empleado. Entonces el empleado le va a trabajar no porque necesita para comer, sino porque quiere comprarse, no sé, una bicicleta, un iPhone o algo así. Entonces, la idea es escalarlo para que es que la mayoría de las tensiones en las sociedades, y hablando de Colombia, son que todo el mundo está pensando es que la comidita, porque ninguno, las protestas que hubieron en Bogotá o le siguen habiendo, no porque están pidiendo que una moto, el último iPhone o un televisor de 100 pulgadas, no, generalmente son los elementos básicos. Hablan de comida. Ujú. Yo, Eh, yo creo que también lo básico es cubrir las necesidades primarias como seres humanos, o sea, lo que es la alimentación, educación, la vivienda. el Pues, agua. sí, sí. Sí, todo eso él lo planteó, todo está muy bien planteado y muy planeado por la propuesta que él nos está haciendo. eh, de todas Bueno, maneras, pues, voy a mirar otro encuentro. Yo voy a hacer el chat con el grupo que tenemos y me dicen si quieren para que hagamos y escuchemos la fase 2 o cómo lo tiene pensado, John. sí, claro. Yo creo que, como digo, la presentación es por fases y esto es una propuesta por fases. Y yo no menciono a ninguno de las políticas de gobierno actual ni anteriores, porque eh, la idea es proponer algo que se sale totalmente del sistema. No quiero caer digamos, Sí. en la repetición o en la trampa de criticar que este lo hizo mal y que no, porque son procesos que ya no hay necesidad incluso de mencionarlo, porque todo el mundo sabe que algunas cosas no están funcionando. Eh,
pero Está definitivamente esto es algo nuevo. O sea, a mí me parece bien la metodología, pues nos llevaste hasta el comienzo de la economía, la historia de la economía y ahorita una proyección hacia el futuro, pues me parece bien la economía. También lo de estar criticando lo que hacen, lo que hicieron o dejaron de hacer los otros, pues tampoco, porque es un plan propio, sí. unas propuestas propias, a ver si podemos llegar a algún sitio, ¿no? Para mejorar. Sí, Claro, basada en experiencias podemos de pronto arrancar para bien de otra manera. claro, lo que necesitamos es precisamente expandir la idea y continuar haciendo preguntas, y pregunta, porque esa es la forma en que se aclaran las cosas. Me hizo acordar cuando Petro empezó su gobierno, que hizo un programa, estaba haciendo un programa radial, entonces lo llamaban de del Casanare. Señor presidente, usted dice que ya no más petróleo, que ya no más excavaciones, que ya no más petróleo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, pues sencillamente nos convertimos en una potencia agrícola. Siguiente pregunta. ¿Y qué vamos a hacer con la inseguridad? En la inseguridad, eso vamos a hacer la paz total. Siguiente pregunta. Porque nosotros nos preguntamos el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, que nos vamos a encontrar una Exacto. potencia turística. ¿Cómo lo va a hacer? A ver, ¿cómo? Entonces, esta propuesta responde a todos esos interrogantes de cómo lo vamos a hacer. Y cada uno, si el enfoque va a ser, digamos que el turismo, porque así prácticamente se va a orientar eh, muchas economías. No sé si lo sabía, pero aquí el turismo en Estados Unidos es uno de los mayores generadores de empleo, de plata. No, para ponerlo así, cortico, Orlando, el aeropuerto de Orlando recibe 100 millones de turistas al año. Y ahorita que el parque Disney y Universal Studio hizo otro parque, lo agrandó, esperan que suban a 120, que tanto así que les tocó hacer un tercer aeropuerto, que se llama el C, y esta economía de Florida se mueve a base del turismo. Hacer turismo, sí. Entonces, sí se puede. Y lo de yo no le apunto tanto a la exportación de productos agrícolas. Va a ser un desafío porque casi todos los países están en eso, de cómo van a producir eso. Ya hay agricultura verticales muy avanzadas. Eh, Sí, o sea, eso todos los empezó. países están trabajando en su propia autosuficiencia alimentaria. Entonces yo creo que el enfoque va a ser más bien en esto, en el turismo y en la producción agrícola orgánica, que ese prácticamente sería como uno de los fuertes, orgánico. Porque los países están haciendo esos cambios eh, en economía alimentaria, pero son a base de químicos. Entonces eh, los sembrados verticales, que es de agua, la agua tiene que llevar los nutrientes, son puros químicos. Entonces, eh, nosotros tenemos una fortaleza allá. Esos 17 volcanes que tenemos enriquece la tierra casi de medio país. Entonces, tenemos potencial. Yo considero que es organización, pero en realidad, yo no estoy de acuerdo ni... ah, el problema es que cuando uno vende, eh, cuando uno vende, ofrece ayuda, cuando el Estado ofrece ayuda social, está expandiendo la idea de victimización. Y cuando usted entra en un modo de víctima,
ahí empieza a mirar a los otros con rabia, con deseo de venganza, y yo por qué tengo que trabajar, y yo por qué... Entonces son muchos derivados. Yo no estoy de acuerdo con Sí, yo muchos. estoy de acuerdo. Salí a ¿Ah? deber, uno salía a deber, por ayudar, salía a deber. Sí, Es es como, mejor. es correcto, es como que y eso ha sido de siempre, que el cielo está empedrado de buenas intenciones, como el infierno está empedrado de buenas intenciones. Mi mamá decía, vea, por hacer bonito hizo feo, le iban 10.000 pesos y él esperaba 50 y entonces ahora se puso bravo. Entonces, eso, o sea, todo eso ah, lo llevan a uno a concluir que cada persona, cada individuo está en un estado de evolución diferente, las necesidades no son las mismas, es como viendo al, al mico sacando los pescados del agua, que porque los quería, bueno, es una moraleja oriental. Y no solo eso, sino que cuando el gobierno da tantos subsidios y tantas ayudas, la gente se acostumbra y no produce. Entonces siempre está esperando con la mano extendida a ver qué le puede dar. Sí, esos son temas de debate porque generalmente ellos los que buscan es que la gente dependa pues de ciertos subsidios y así se mantienen los estados dictatoriales. Entonces, Fascinación. ese es un problema con ese tema, pero en realidad yo no estoy de acuerdo ni con la salud gratis, ni con la educación gratis. Lo único que yo digo que los elementos básicos de subsistencia, ya el resto busque, o sea, explote, explote la capacidad que le dio el universo, explote eh, el cerebro que tiene, pero hay otras, o sea, hay otras ayudas extra, porque este de cómo llegar al éxito, pues eh, tiene muchos elementos, muchos factores. Si yo nací en una familia que, o sea, me da muchas oportunidades, que lo podía hacer todo con mayor facilidad, pues eh, llegué con una ventaja en la carrera económica. Entonces, la cuestión es que eh, todos tengamos oportunidad, al menos a los elementos básicos de subsistencia. El resto puede ser ya discutible. Pero todo es un proceso. Creo Marta, que pero también hay que es un hacer, proceso rápido. Patricia habló. ¿Qué, Patricia? creo que también hay que hacer un trabajo grande en el cambio de mentalidad, eh, pues porque primero hay una conciencia a veces como de ser ventajoso, de si llega el gringo a cobrarle más, bueno, todas esas cosas hay que hacer un trabajo en esa parte, o de estar pidiendo más rebaja, que eso es algo que lo llevamos pues desde atrás. Bueno, muchas cosas que se ha creído que el colombiano, pues, pero mal creído, ¿no? Que el colombiano es muy avispado porque es ventajoso, porque hace cosas a veces, digamos, de dudosa reputación. Entonces, allí creo que hay que hacer un trabajo grande en esa parte de cambio de mentalidad. Ah, ese es un tema fácil, yo lo analicé y por eso propongo que uno de los cambios en la primera fase es la reforma a la policía en particular, porque la policía es básicamente lo que nos garantiza a nosotros en un orden social. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países, sabemos que si uno no se ajusta a las normas o a las leyes de esos países, pues va a tener problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos o sea, es prácticamente un estado totalmente controlado sin ser controlado. O sea, uno escupe en el piso, en el sitio donde no era y una multa y hasta arrestado. Entonces, la República, una diferencia entre lo que es el Partido Democrático y el Partido Republicano es que el Partido Republicano basa sus ideas en, uh, en la justicia, en ley y orden. Entonces, si hay unos elementos
sociales que no se pueden ajustar, pues tiene que haber alguien que, o sea, que les ponga los límites. Entonces, eso es lo que me acaba de decir, de que eso va incluido en lo que llama últimamente, lo llamó Milei, la guerra cultural, porque hay que cambiar eso, prácticamente es adoptar una nueva cultura. Pero hay una forma de hacerlo y reforzarlo, es a través de la aplicación de la ley. Por ejemplo, aquí o allá en Colombia hay pares, usted va en carro y hay un pare, y eso es muy poquito el carro que para, simplemente mira para el lado y ya. Pero aquí en Estados Unidos el pare dice pare y tiene que parar. Y si no para, pues le dan una multa, porque o sea, son las reglas claras y la gente se va adaptando a eso. Entonces, que un turista que le cobra más, entonces, pues tiene que ser multado, o tiene que ser, si, como de que repite lo que hace, pues tiene que haber 6 meses de cárcel o 6 meses como ahora digo yo, en la granja produciendo. O sea, una de las formas es eso, usted tiene que empezar a cambiar esa cultura es a través de la aplicación de la ley. Aquí, eso es o sea, uno de los factores. Otra, Hasta llegar a la convicción, ¿cierto? sí, hasta que llega la condición, porque esos son los cambios generacionales, porque si yo cambio un patrón de comportamiento, yo se lo voy a heredar a mi hijo, a los hijos. Entonces, por eso generalmente el cambio de una sociedad lleva una generación. Ya, por ejemplo, ya en Venezuela, los que nacieron bajo el régimen de Chávez y Maduro, ellos creen que bueno, para no ir más allá, miren a Cuba. Se vuelve a Cuba y la gente cree que así es el mundo y así tiene que ser, y el que está equivocado es el mundo y no ellos. Entonces, porque son patrones heredados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno le sirven un plato de comida y le trajeron algo o sea, que estaba mal servido o que estaba dañado, que no salió. O sea, aquí generalmente le cambian el plato, no le cobran o le dan un vino o le dan algo o sea, para que usted no se haya Tan enojado. enojado. Aburrido. Entonces, hay muchas formas de aplicar, y yo decía, pienso que entre las propuestas de la reforma educativa es de ciertas profesiones, eso en vez de sacar presupuesto pues para otras cosas que digamos que a largo plazo son inservibles, yo preferiría coger, no sé, de cada universidad, por ejemplo, los que estudian turismo y tal, coger los alumnos más, o sea, que presten mayor atención y armarles un paseo por el mundo, para que abran el marco de referencia y vuelvan a aplicar las ideas. La mayoría de los empresarios, um, de los, sí, digamos, de los empresarios, por ejemplo, Harry Sazón, Andrés Carne de Res, que son muy conocidos, cuando usted escucha la entrevista de ellos tomaron las ideas viajando al exterior. Entonces, esa es una parte importante, pero sí, o sea, son cositas que se pueden hacer, pero el problema es que los gobiernos generalmente se volvieron entes burocráticos donde solo gira es el poder y el dinero, porque a ver, algo que me cambió me cambió la visión, me abrió los ojos en este tema, fue en el desastre de Catarina, no sé si se acuerdan, en el 2009 creo que fue. El desastre, Katrina estaba, y llevaban 2 semanas, y la gente allá, o sea, robando, un desorden total, la gente aguantando hambre, y, y el desorden era tal que les tocó enviar la Guardia Nacional para controlar el desorden que había. Y todos esperando, el estrés es que no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada, un desorden por eso. Y Giuliani y otros ricos de Nueva York se unieron y dijeron, no, pero esto es, o sea, alguien tiene que tomar acción. Y reunieron plata y mandaron tractomulas
con ayuda humanitaria para Katrina, y eso fue algo de iniciativa privada. Entonces los entrevistas decían es que el Estado, para poder tomar una decisión de ayuda, primero tiene que pasar por la burocracia, qué beneficio saca político, a quién le va a dar el contrato a fulanito, al otro. Y para no ir más lejos, creo que ahí están en el Chocó, que hay unas inundaciones, y hace como 3 semanas, y que están esperando que le firmen yo no sé, un decreto, y que quién va a recibir el contrato. Entonces se convierte en un ente burocrático que frena pues cualquier ayuda. Pero el cambio cultural sí se puede dar por los laditos. Igual en Colombia hay mucho talento, hay gente muy brillante. Sí. Falta es un direccionamiento de pronto y un orden. Bueno, Ah, porque en el orden y la disciplina también hay que hacer un trabajo grande. Sí. claro, eso es parte también a lo que yo digo, que coger estudiantes de universidades y mandarlos a, a otros países a que conozcan esa cultura y la forma en que se hacen muchas cosas, eso se llama ampliar el marco de referencia. Por ejemplo, le preguntaron a Elon Musk, que todos lo conocemos ya, el de Tesla, y dijeron, ¿qué carrera sugieren los jóvenes estudiar? Y dijo, pues yo no, ahorita con los avances tecnológicos, yo no creo que ni habrá necesidad de estudiar alguna carrera, porque ya todo va a ser, lo puede solucionar la inteligencia artificial. Más bien, esa plata que han invertido en la universidad, mande los 4 años a viajar por el mundo, y van a llegar con una visión del mundo totalmente diferente. Sí, a mí sí me parece muy buena idea. Abre la mente. De todas Claro, maneras, hay tela de dónde cortar. es correcto. Entonces, pero para cada cosita, para cada punto que va surgiendo de las fases, eh, se puede aplicar. Y lo que decía, yo incluí también en las propuestas el cambio cultural, porque nosotros vivimos en una sociedad totalmente contradictoria, que Ujú. debemos ser que buenos, justos, ah, hasta que haya oportunidad de negocio. Entonces, los niños desde pequeño el niño vaya a la tienda y tráigame esto, y no se le olvide la propina, no se le olvide pedir la ñapa, no se le olvide. Esos son cambios culturales que se pueden hacer. Y le pago, y cuánto le pago, y cuánto me pagas, y le hago el mandado, y sí, 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 se debe la cultura así.